Estoy en vivo desde otro país con una de las jóvenes que también vivió lo mismo que tu hija, una de sus compañeras, y ella ha querido justamente dar su testimonio en vivo en este noticiero. Ella está en otro país y vía Skype le saludamos. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos y también a ti te felicito por tu enorme valentía. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Nos escuchas? Hola, les escucho perfecto. Buenos días con todos. Pamela, tú también fuiste una de las víctimas en esta academia de baile en donde sufriste algunos abusos tú también cuando eras solo una niña. ¿Nos puedes contar qué te pasó y cuántos años tenías? Esto sucedió en el 2008 mientras yo era alumna de la academia. Tenía entre 14 y 15 años, pero inició esa edad y se sostuvo hasta que yo salí de la academia, que fue cuando tenía alrededor de 19 años. Entonces fue un abuso sostenido por mucho tiempo, algo que estaba prácticamente normalizado y sistematizado en la institución. A mí este maestro me besaba totalmente en contra de mi voluntad, me tocaba. Me sugirió que vaya a su habitación durante un viaje en la noche. Y me mandaba mensajes de texto diciéndome que yo le encantaba, que pensaba en mí. Pamela, ¿tú alguna vez contaste esto? ¿Pusiste alguna denuncia? ¿Se lo contaste a tus padres? Esto sucedió cuando yo era muy joven y lastimosamente nunca había recibido prevención de abuso. Entonces cuando sucedió realmente no sabía qué estaba pasando. La directora de la institución se enteró, me llamó a su oficina, me dijo que ya sabía lo que estaba pasando, me dijo que esto es normal en la danza y que yo tenía que aprender a manejar. Que cuando ella fue bailarina, a ella le sucedió y ella tuvo que aprender a manejarlo, que los maestros se enamoren de ella y que de esta misma manera yo tenía que aprender a manejar este tipo de situaciones. Me pidió que piense en la esposa del maestro, quien fue la persona que me formó durante mis primeros años en la danza, que la respete y que pensando en ella evita que este tipo de cosas o situaciones se vuelvan a repetir. Entonces, después de esa experiencia, a mí me dio muchísima vergüenza, me sentí muchísima culpa, me sentí responsable del abuso y jamás hablé por eso. Realmente me impresiona lo que dices porque yo también soy madre y me muero del pánico y seguramente las madres que están viendo esta entrevista deben sentir exactamente lo mismo. Tú lamentablemente tuviste que pasar por esto y nunca se lo contaste a tus padres. Hoy ya eres una adulta. ¿Qué consejo le das a los padres, a las madres que te están viendo para que tengan ese contacto con los hijos o esa capacidad de darse cuenta que están pasando por algo así? Un abuso sexual no es normal ni en una academia de danza, ni en ningún lugar, ni en ningún momento. Los niños son niños y hay que respetarlos. ¿Qué consejo nos darías? Lo principal es abrir como un medio de comunicación con los hijos, hablar de sexo, hablar de prevención de abuso, que los padres se enteren de cómo se hace la prevención de abuso sexual, lo cual puede facilitar que eventualmente en el caso de que algo sucede el niño habla. Y lo más importante es pensar que hay que ser ese adulto que alguna vez nosotros necesitamos. En mi caso, la directora fue la adulta que yo necesité cuando a mí me abusaron. Y ella fue negligente. Y la idea es, tomemos estos casos y todo esto que está en el país para tomar esa responsabilidad y convertirnos en esos adultos que los niños, que los adolescentes, independientemente de su edad, necesitan cuando se enfrentan a este tipo de situaciones para que puedan hablar a tiempo, para poder detener el abuso a tiempo. Pamela, reitero mi agradecimiento y sobre todo te agradezco por esa enorme valentía. Ahora quiero que me digas tú como víctima, que ahora te das cuenta que lo que pasó es más frecuente de lo que nos imaginamos y que estuvo mal. ¿Qué le dirías a esas niñas que hoy están pasando por lo mismo y no se atreven a denunciar, que no se atreven a contar, que tienen vergüenza como tú lo sentiste alguna vez? Lo principal es entender que no es su culpa. Entender que muchas veces se genera un vínculo afectivo con el abusador. Fue algo que me pasó a mí y a muchísimas de mis compañeras. Y eso lo vuelve muy confuso, porque hasta cierto punto es una persona a quien admiras, a quien quieres. Usualmente es una persona cercana. Pero ser capaz de dividir, de darse cuenta que si bien hay un vínculo afectivo, esa persona
está abusando de esa confianza, de ese vínculo, no porque te quiere, sino porque quiere hacerte daño. Entonces, saber que no es tu culpa y que a pesar del vínculo puedes hablar y necesitas hablar y pedir ayuda, y que afortunadamente conforme se hacen más visibles estos casos, se abren más medios para ayudarte. Más gente se va a poner de tu lado, más gente te va a creer, y definitivamente entre antes hables mejor. Pamela, ¿qué te dio a ti la valentía y qué te quitó la vergüenza para finalmente hablar? Estudiar, realmente aprender sobre qué es el abuso sexual. Eso me quitó la culpa. Y unirme con el grupo de chicas, es un grupo bastante grande, de varias generaciones. Tienen una página de Facebook ustedes, ¿no es cierto? Sí, se llama Que te toque no es arte. Es hashtag Que te toque no es arte. Nosotras nos comunicamos, somos de diferentes generaciones, tenemos distintas edades, pero pertenecimos a la misma academia y compartimos un mismo abusador, digamos. Ellas, hablar con ellas, comunicarme con ellas, compartir mi experiencia y darme cuenta que no fue mi culpa, que no estoy loca, que las cosas que yo pensaba, que yo experimenté, eran normales dadas el abuso. Eso me ayudó y me dio la fuerza para hablar y para ayudar también a otras personas, porque cuando yo escuché que estas cosas pasan, cuando yo escuché a otras víctimas hablar, me dio la fuerza a mí para ayudar a otros de la misma manera. Pamela, muchísimas gracias. De verdad te agradezco que hayas aceptado conversar con nosotros y darnos tu testimonio. Muy valiente y sobre todo muy aleccionador, tanto para padres como para jóvenes. Hay que seguir con esto, hay que seguir hablando, hay que perder el miedo. Gracias, Pamela, de corazón, te agradezco muchísimo. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Pamela no es la única jovencita que fue abusada sexualmente en esta academia de baile. Fueron varias. No sabemos cuántas. Algunas acudieron a la asamblea recientemente para hacer su denuncia frente a la comisión AMPETRA. Sin embargo, esto sucedió reiteradamente y por varias generaciones, según nos cuentan las chicas y nos cuentan también sus padres. Está con nosotros en esta mañana, ya la había presentado, Ivette, que nos acompaña. Ivette, tú eres madre de a quien quisimos llamar Carolina para resguardar su identidad. Entiendo que cuando tú te enteraste de esto, el dolor fue inmenso. Sí, gracias Gisela. Yo quisiera compartir mi historia. Realmente nosotros con mi esposo nos enteramos cuando mi hija tenía más o menos unos 13 años. Carolina tenía 2 años y medio cuando entró a la academia. Le entregamos a mi hija, a la directora, con muchos años de amistad, porque mi hija primera también asistió a clases, como 6 años anteriores. Mi hija pequeña le fue siguiendo desde los 2 años y medio. A los 13 años nosotros encontramos unos mensajes de texto en su teléfono de su profesor, que tenía más de 40 años de edad, en los textos declaraba su amor, diciéndole que le amaba, que quería verle, que no podía dejar de pensarla, que quería estar con ella. Inmediatamente con mi esposo acudimos donde la directora a indicarle esos mensajes de texto y a poner en evidencia el tema, y lo único que recibimos fue de su parte el que se asustó viendo ese tipo de cosas, pero en realidad no hizo absolutamente nada por demandar o tener alguna acción en defensa de las niñas y de mi hija. No hizo absolutamente nada. Carolina tuvo que separarse de la institución y este hombre hasta el día de hoy siguió dando clases hasta el día de hoy. Ella declaró ante nuestras cámaras que no sabía nada y cuando algo pudo enterarse había dicho que se vaya, le había pedido al profesor. Se acaba de ir él en el mes de febrero de este año, cuando las denuncias, las historias fueron publicadas en redes sociales. Ella lee las denuncias y ella lo único que hace es separarle de la institución a esta persona, pero con el conocimiento de que el grupo de alumnas de ella fue a recibir clases en una casa particular, que una madre incrédula le abrió las puertas de su casa y sigue dando clases hasta el día de hoy al grupo de alumnas de la academia. Entonces realmente es espantoso ver la actitud de esta persona, que no entiendo, es una evidente irresponsabilidad absoluta de esta persona, que sobre el interés de los niños, la seguridad de las niñas,
tiene con este maestro, no entiendo la relación aberrante o enfermiza que tiene esta persona con él, que pudo taparle y ¿Por cuántos protegerle años más o menos por toda la vida, trabajando ahí con niñas? Toda la vida. Yo le conozco a este señor más de 30 años que tiene la academia, él fue profesor de allí. Y Lupe tuvo... ¿Por qué nunca denunciaron a la fiscalía? ¿Por qué nunca se acercaron a poner una denuncia particular? A ver, nosotros cuando tuvimos conocimiento del tema teníamos los textos y realmente pecamos de crédulos y nos conformamos, capaz que como padres no aceptamos de que nuestros hijos puedan pasar por este tipo de cosas. Y ¿Llegas a dudar en un momento de lo que te dice tu hija? Y piensas que solamente fue los mensajes de texto y no pasó nada más. Entonces, la forma de protegerle nuestra fue sacarle a nuestra hija de la institución y alejarle de ese tipo de gente. Y no hicimos absolutamente nada más. ¿Por qué hoy? Porque hoy las chicas deciden hablar y deciden denunciar. A los 14 años después nos enteramos de los detalles del tema. Cuando los casos ¿Nunca más quisiste hablar con tu hija de esto? ¿Prefirieron olvidarlo? Nunca más hablamos del tema. A los 14 años, cuando Carolina ve el mensaje y se arma de valor, ella también escribe su historia. Y ahí es cuando me entero de detalles. Cuando ya fue tarde para hacer una denuncia. Pero volviendo a la responsabilidad de la directora de la academia, ella estaba obligada legalmente y moralmente a hacer una denuncia. Existe una ley que le obliga legalmente a tomar acciones. Hay protocolos dentro del ministerio que también incluyen a este tipo de academias. Yo quisiera leer textualmente la ley. En el artículo 422, en el punto 3, dice que están obligados a denunciar las o los directores, educadores u otras personas responsables de instituciones educativas por presuntos delitos cometidos en dichos centros. Ella tenía presuntos delitos, conocimiento de un montón de personas nuestras, de la alumna que acaba de hablar. Luego, cuando hubo una denuncia de una bailarina del ballet ecuatoriano de cámara, ella realizó una denuncia a este maestro, a este profesor, y lamentablemente el caso desestimó, ¿sí? La directora tenía pleno conocimiento del tema y sin embargo vuelve a no hacer nada. En el mes de febrero, que tiene conocimiento y lee todas las historias de las alumnas, vuelve a no hacer nada, teniendo responsabilidad legal y moral, y no hizo absolutamente nada. Volvemos a lo mismo, ¿no? Los dueños de las academias, de las escuelas, de los colegios, los rectores, siguen pensando que es más importante el nombre de la institución que la vida de nuestros niños. Eso tiene que cambiar. Y eso solo cambia cuando nosotros pensemos cuánto vale cada uno de estos niños y su seguridad. Siguen apareciendo denuncias. Y yo quiero agradecerte muchísimo, agradecerle a tu hija también por abrirnos las puertas de su academia. Sé que ella siguió con la danza y tiene una academia en donde todo es de vidrio, nos mostraba Helen en el reportaje, justamente para que los padres vayan y tengan la oportunidad de ver qué está pasando con sus hijas, cómo están siendo educadas las niñas y tengan todo el acceso posible. Así hay que hacer las cosas cuando se las quiere hacer de amor, de corazón y no con nada malo por detrás. Cuando le digan a un padre no puede entrar, no puede ver a su hijo, ya de eso. Y por favor, yo creo que de aquí podemos sacar cosas positivas y es aprender que como padres siempre hay que escuchar a los niños y siempre hay que creerles. Sí, nosotros creo que tenemos la responsabilidad social con la comunidad de poder hacer público este tipo de situaciones para alertar a los niños de que el momento que estén viviendo este tipo de abusos puedan denunciar a sus agresores, animarles a los chicos que tienen a cuestas este dolor y los llevan solos. Animarles a que saquen y puedan denunciar a sus agresores. A los padres, pedirles que duden de todo, de que exijan seguridad en donde dejen a sus hijos. Es importantísimo, como tú decías, el que los padres tengan la absoluta libertad de ver cómo están los niños, de entrar a clases, de verles por los vidrios. No tienen por qué negarlos. Exijan seguridades, por favor, padres. Tengan la certeza de que sus hijos pueden estar teniendo peligro en cualquier lado donde les dejen. ¿Y ¿van a tomar algún tipo de acción legal a partir de ahora? No tengo idea, Giselle. Espero que haya denuncias de que las chicas puedan enfrentar y denunciar a su agresor. Si bien esto pasó hace mucho tiempo, hace varios años, cuando estas chicas eran apenas unas niñas,
esto no puede quedar impune porque el agresor está libre y el agresor va a seguir cometiendo estos Sigue delitos. haciendo con cuánta niña se le cruza por su camino. Sigue haciendo, tengo conocimiento de que sigue impartiendo clases con este grupo de alumnas de la misma escuela de la que estamos hablando. Los casos de nuestras hijas que han pasado muchísimos años están prescritos, las leyes no les ayudan. Es por eso que este grupo de niños, de chicas acudieron a la asamblea para pedir que las leyes, que cambien las leyes, de que los casos de abuso no prescriban y que se pueda castigar al agresor, que no sigan dando más clases, no tienen que les encierren porque son monstruos que han vivido durante toda su vida haciendo daño a criaturas inocentes. El día de hoy hay una rueda de prensa con el ministro de Educación, le plantearemos este caso y cuáles son las acciones también que van a tomar al respecto. Si bien ha pasado muchos años, el delito se cometió y tienen que pagar por él. Y seguramente, como dices, pues este hombre, si sigue dando clases, seguramente seguirá haciendo lo mismo. Así es, la ley es muy engorrosa. Cuando una de las chicas hizo la denuncia, pasaron 4 años y que no caminaba el asunto, 4 años de padecer, de un sufrimiento terrible, tanto ella como sus padres. Y la archivaron, entiendo. Y la archivaron, desestimaron el caso. Entonces las leyes no les ampara al agredido, sino al agresor. No se siente el respaldo, tienen que pasar por un proceso muy doloroso y queda sin acciones. Y el agresor sigue viviendo su vida haciendo daño a diestra y siniestra. Y Beth, esperemos que de aquí en adelante, para tu hija y para todas las chicas que han sufrido de este abuso sexual en esta academia, sea para ayudar al resto de jóvenes que están pasando por eso en este momento, para dar luces también a los adultos, para saber qué hacemos cuando esto nos sucede. Te agradezco por la enorme valentía que has tenido, te agradezco por escuchar a tu hija y tratar de ayudarla. Esto es un ejemplo para todos los que somos padres. Gracias a ustedes, Gisela, al canal, por darnos este espacio. Un espacio importantísimo para nosotros. Nosotros como grupo nos hemos reunido, como te digo y te repito, es para ver por las generaciones de niños actuales y futuros que no pasen este tipo de sufrimiento, este tipo de dolor que nosotros hemos vivido.